Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado en esa fiesta del bautismo del Señor. Como nos plantea la palabra de Dios, todas las lecturas que escuchamos hacen referencia a ese sacramento del bautismo, que para nosotros es el inicio de la obra de salvación, es la base de la obra de salvación. Es el inicio de nuestra vida en Cristo, nos abre la puerta de la salvación, nos abre la puerta de la vida del discipulado, ser testigo, de caminar y avanzar por las sendas de Cristo, el testimonio, experiencia de vida en Él. De manera que este sacramento es el inicio de la obra de salvación para nosotros los cristianos. Y en nuestra iglesia diocesana, ayer dimos apertura al año del bautismo, que a través del plan de pastoral a nivel de nuestro país, en este año estaremos celebrando el año del bautismo. Nosotros como diócesis ayer iniciamos. De manera que a lo largo de este año tendremos diferentes experiencias, manifestaciones en las que daremos a conocer, pero también celebraremos, renovaremos esto que es la base esencial de nuestra vida cristiana, sacramento que nos introduce a la vida en Cristo, el bautismo. Durante este año, el año del bautismo. Pues vemos la palabra de Dios cómo nos introduce ya en esta experiencia al celebrar hoy la fiesta del bautismo del Señor. Y la palabra de Dios no solo habla, la profecía de Isaías, no solo habla de Jesús, está hablando de cada uno de nosotros como bautizados. Por eso empezaba señalándonos la primera lectura del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo. Miren mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu. Y esa profecía de Isaías, anunciada muchos siglos antes de la llegada de Jesús, se cumple en él. Fíjense cómo dice: miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu. Y el evangelio nos decía que apenas se bautizó Jesús y salió del agua, se abrió el cielo y vio que descendía sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Esto que había dicho el profeta, sobre él pondré mi espíritu, sobre él he puesto mi espíritu, se hace realidad, se cumple en la persona de Jesús. En ese momento de su bautismo en el Jordán. De manera que esto que se cumple en Jesús es también lo que se cumple en nosotros. Tú y yo, cada uno de nosotros, desde el bautismo empezamos a ser siervos de Dios, ungidos por Él con la gracia del Espíritu. Y sobre nosotros ha derramado el Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Cada uno hemos recibido ese don, esa gracia del Espíritu Santo en el bautismo. Pero fíjense que aquel que es siervo de Dios, unido por Él, sobre quien Él ha puesto su Espíritu, debe tener entonces un estilo y forma de vida diferente, un comportamiento diferente. Aquel que es siervo de Dios, sobre quien Él ha puesto su Espíritu, no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará y el pábilo vacilante no lo apagará, sino que promoverá fielmente la justicia y el derecho. Ha de ser un ente de paz. Ha de promover la justicia, el derecho, aquel que ha sido ungido por Él, que ha recibido esa gracia, esa fuerza del Espíritu Santo desde el bautismo. Y miren cómo dice: no gritará, no clamará, no voceará, la caña cascada no la quebrará, ni el pábilo vacilante lo apagará. Pensemos en nosotros, en nuestra vida. Hemos sido ungidos por Dios,
hemos recibido esa gracia, esa fuerza del Espíritu. Pero a veces gritamos y nos voceamos cosas. A veces insultamos y decimos palabras que no descompuestas. A veces decimos palabras ofensivas. Sin embargo, fíjense cómo nos pide un estilo y forma de vida. Aquel que ha sido bautizado, unido por el Espíritu, debe tener un comportamiento, un estilo y forma de vida acorde con lo que es esa gracia que ha recibido. No gritará, no clamará, no voceará. Y a veces nos gritamos. En la familia, el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Nos gritamos, nos voceamos. Nos decimos palabras ofensivas. Tenemos que ser coherentes con eso que hemos recibido, esa gracia, ese don del Espíritu. Pero no solo esto, también nos da una misión. O sea, no es solo vivirlo nosotros, sino que tenemos que darlo a conocer a los demás. Tenemos que testimoniarlo. Por eso seguía diciéndonos el Señor a través del profeta Isaías: fíjate, yo te he hecho alianza de un pueblo, te he hecho luz de las naciones. El Señor a través del bautismo nos ha hecho luz. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5 del verso 12 en adelante nos dijo Jesús: ustedes son sal de la tierra y son luz del mundo. Te he hecho luz. El Señor nos ha dado una misión. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques a los cautivos de la prisión y de la oscuridad a los que habitan en las tinieblas. Nos da una misión como bautizados. Nos da una misión en la familia, ya que hemos sido ungidos por el Espíritu, ya que hemos recibido esa gracia, ese don del Espíritu desde el bautismo. Entonces se nos da una misión. ¿Cómo estamos nosotros abrazando esa misión? Ese compromiso de bautizados. Y no solo como bautizados, podemos recibir otros ministerios. Participamos y vivimos experiencia en nuestros grupos y movimientos. Como ministros, como animadores, como diáconos, sacerdotes, religiosas. ¿Cómo estamos viviendo esta misión? ¿Realmente estamos nosotros siendo luz frente a los demás? En el sector en el que vivo, en el que desarrollo mi misión, ¿estoy siendo luz? ¿Estoy tratando de sacar a aquellos cautivos de los vicios, del pecado, del resentimiento, del rencor? Esos que están prisioneros del mal, ¿estoy tratando de sacarlos de esa esclavitud? ¿Estoy llevando a la luz de la gracia a aquellos que están en las tinieblas? Fíjense que no estamos siendo fieles muchas veces a nuestro compromiso bautismal. Nos hemos estado cruzando de brazos. De tal manera que estamos llamados entonces a abrazar esa nuestra misión, nuestro compromiso bautismal. Para dar testimonio, para ser auténticos, verdaderos cristianos. Debemos abrazar y asumir el estilo de vida de Cristo. Claro, ya veíamos en el Evangelio que para esto es necesario hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. Fíjense que Jesús fue a bautizarse y Juan dice: no, pero yo no soy quien debo bautizarte, eres tú quien debes bautizarme a mí. Porque Juan mismo decía que el bautismo de él era un bautismo con agua, que era un simple bautismo llamado a la conversión, pero que venía detrás de él quien iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso que Juan decía que no era él que debía bautizar a Jesús, sino que Jesús era el que debía bautizarlo a él, porque ese es el verdadero y auténtico bautismo. Y Jesús le dice: sí, todo eso está perfecto, pero déjalo ahora. Está bien que cumplamos ahora todo lo que Dios quiere. Está bien que hagamos ahora la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la dificultad en nuestra vida? Que hacemos nuestra voluntad, no la de Él. Por eso, como decía Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por eso no actuamos y vivimos como Jesús,
porque no hacemos la voluntad del Padre. Pedro hace un recuento de lo que es esa experiencia del anuncio, del ser testigo, y señala que la experiencia y vida en Cristo debemos de actuar y ser como Él. Primero, que no hace diferencia, distinción de personas. A todos nos da la gracia, el don del Espíritu, sea de la nación que sea, decía Pedro. No hace distinción, sea rico, pobre, chiquito, grande, prieto, blanco, de la nación que sea, no importa. A todos nos da el mismo don, la misma gracia, la misma fuerza del Espíritu Santo. Y sigue señalando Pedro, dice, me refiero a esa experiencia cuando Juan empezó a bautizar. Pero era un bautismo con agua. Sin embargo, la cosa empezó en Galilea. Y me refiero a Jesús de Nazaret, que ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien. ¿Por qué nosotros, que hemos sido ungidos por Dios, hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo desde nuestro bautismo, por qué no pasamos haciendo el bien? Porque buscamos hacer nuestra voluntad. Porque no hacemos como Jesús, que le dijo a Juan, sí, está bien, pero tenemos que hacer la voluntad, cumplir todo lo que Dios quiere. Lo que pasa es que nosotros buscamos hacer nuestra voluntad. Decimos lo que a nosotros nos parece. Actuamos y nos comportamos como nos place o nos gusta, o como nos sentimos bien. Por eso, muchas veces no pasamos haciendo el bien. Y estamos llamados, al ser bautizados, a transparentar y dar a conocer la vida en Cristo. Poder nosotros también, ya que hemos sido ungidos por el Espíritu, hemos recibido la fuerza de la gracia de Dios, debemos entonces buscar pasar haciendo el bien. Así podremos entonces escuchar esa voz de Dios que nos va a decir que somos hijos amados de Él, que somos predilectos. El bautismo nos ha hecho hijos amados de Él, pero ¿realmente nos comportamos como verdaderos y buenos hijos suyos? ¿O nos comportamos como hijos desobedientes que no obedecen y hacen su voluntad? Pidamos al Señor que Él nos conceda su gracia, que nos ilumine, nos ayude a poder nosotros pasar por este mundo obrando según su voluntad, que abracemos nuestro compromiso bautismal y como Jesús, sin hacer distinción de personas, podamos pasar por este mundo haciendo el bien. Que así sea.